pueden activar su micrófono y hacerlas. Y pues, gracias Ángel otra vez por venir y pues le cedo la palabra. Hola compañeros, entonces ya les comparto la pantalla. Entonces, no. Listo, allí se ve. Aún no ha empezado. ¿No ha empezado a compartir? No. Me avisan. Lamentablemente hubo un error al compartir pantalla. A ver. Allí se ve. Sí, ahora sí, Ángel. Listo, entonces buenas tardes ya a todos. Entonces, bueno, yo soy Ángel Verbel, vengo y sí, soy egresado de Geología y también de la maestría en Ciencias de Geología de la Universidad Nacional. Entonces voy a darles un más o menos pequeña introducción, tratar de que no sea tan larga, pero igual siempre es bastante tema que cubrir. Entonces son los nesosilicatos, acá están como de los principales exponentes que son los que vamos a ver hoy, los grupos de los olivinos, los zircones, los polimorfos de Al2SiO5, que estaría la cianita, y los granates, serían como los principales en los que nos enfocaríamos en esta sesión. Aquí, entonces, como una parte general, estos silicatos están estructurados como islas. Entonces, esos tetraedros de silicio tienen esta forma en que el tetraedro de silicio se encuentra conectado por otros iones, entonces se van a mantener como se ven acá, tetraedros separados de otros tetraedros, no hay conexión entre unos y otros. En este caso es una estructura de un olivino, entonces los tetraedros están acá ligados por octaedros de hierro y o magnesio dependiendo del olivino. En este caso es zircón, entonces son los tetraedros aquí de silicio, se encuentran compartidos por estos dodecaedros de óxidos de zirconio. Entonces, como principales características en general del grupo, aunque no siempre se cumplen, pues son los tetraedros aislados, tienden a tener unas durezas relativamente altas, más o menos entre 6, 7, y densidades también que suelen ser bastante altas, tienden a formar minerales que suelen ser pesados. Frecuentemente los hábitos son equidimensionales, como en el caso de los granates, que son cúbicos, pero en otros casos, como por ejemplo los olivinos, no cristalizan en el sistema cúbico, pero normalmente bajo condiciones normales tienden a dar cristales que son más bien achataditos, bastante equidimensionales, no suelen tener buen clivaje, a excepción de algunas excepciones que ya veremos algunos ejemplos, y el aluminio, que normalmente tiende a ser un elemento que reemplaza el silicio en esos tetraedros, en este caso lo reemplaza de manera muy poca. Entonces empecemos con lo bueno del grupo del olivino. El olivino en realidad no se encuentra aprobado por la IMA, que es la asociación que se encarga de decirnos, de aprobar qué es un mineral, qué no. Se encuentra principalmente en la serie forsterita, fayalita, que serían los miembros extremos, forsterita para el más magnésico y fayalita para el más férrico. Dentro del grupo también hay otros minerales poco más extraños, que cuando empieza a entrarle níquel en el sistema, a veces manganeso, que sería la tefroita, o cuando tienen ya un aporte también de hierro 3 en el sistema. Entonces, por facilidad nos vamos a concentrar en la fayalita y la forsterita. Entonces, esto es una serie continua con principal diferencia así que se podría observar, aunque no es muy claro a simple vista,
es que los cristales de forsterita, los más magnésicos, tienden a ser levemente más alargados, mientras que los de fayalita tienden a ser un poco más achataditos, cristalizan en el sistema ortorrómbico. Entonces, para los que cuando ya vean sus petrografías, ya verán que eso tiene consecuencias en el microscopio, que extinguiría sobre la norte-sur del polarizador. Entonces, esta sería la serie completa con los nombres de los minerales que se encuentran sobre la serie. Cuando es mayor al 90% de número de magnesio acá, tendríamos una forsterita, vamos bajando entre 90 y 70, una crisolita, una hialosiderita entre 70 y 50, ortonolita entre 50 y 30, ferroortonolita, ya bueno, esos son nombres, y una fayalita, ya cuando el número de magnesio es muy pequeño, menor a 10, o sea, un alto contenido en hierro. Estructuralmente, ¿cómo tenemos estos olivinos? Entonces, como les había comentado, son estos tetraedros de silicio conectados por octaedros. En este caso se dividen entre dos octaedros de tipo M1 y M2. Los octaedros en estos sitios M1 tienden a ser, como ven acá, como más irregulares, están un poco más deformados y forman unas cadenas entre sí. Y los octaedros M2 tienden a ser mucho más regulares. Las cadenas de los octaedros M1 se encuentran ligados por cadenas en zigzag de octaedros M2 y los tetraedros de silicio, que serían estas cadenas de acá. Entonces tenemos una línea de octaedros M1 ligados por estas cadenas en zigzag de octaedros M2, tetraedro, octaedro, tetraedro, y a este lado, entonces en la repetición tendríamos otra cadena de octaedros tripo M1, sería como la repetición que tendría la estructura de los olivinos. Ya como un dato más curioso, más que todo, es el descubrimiento de este mineral, un artículo más o menos nuevo, de la britgemanita, que no es exactamente un polimorfo de la forsterita, porque composicionalmente tiene menos magnesio. Entonces eso lo encontraron en meteoritos y me va a formar estructura tipo perovskita, que es esta que se encuentra acá, en el cual en vez de estar el silicio en una coordinación tetraédrica, está en una coordinación octaédrica, que eso es algo muy extraño, que normalmente pasa a muy altas presiones. Entonces, por ejemplo, la estichovita, que es como el polimorfo de alta presión del cuarzo, tiene esta forma. Entonces, es una transformación que sufren estos minerales, estos olivinos, cuando están sometidos a muy alta presión, empiezan a cambiar estructuralmente hasta llegar a este extremo. Entonces, tenemos también, en este diagrama triangular, normalmente tenemos que los olivinos están en esta serie, la forsterita fayalita, con muy poca entrada de calcio, lo cual a veces suena extraño porque hay otras series como esta de la montichelita kirschemita, en el cual el calcio juega un papel muy importante. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que en otros minerales, como en estos que serían los equivalentes a dióxido de envergita, cuando estructuralmente corresponden a piroxenos, acá se llaman montichelita y kirschenita, estructuralmente pueden aparecer en estas series continuas, pero entre ellos dos no hay miembros intermedios. No vamos a encontrar un mineral que se encuentre por aquí en la mitad del triángulo. Hay un gap composicional allí, entonces tenemos como esas limitaciones. En cuanto a la cristalización, cuando el olivino cristaliza, tenemos un magma inicial. Lo más usual, lo que siempre se suele encontrar en condiciones normales, es que los primeros olivinos que me cristalicen del líquido van a tener una composición más forsterítica, bastante. A medida que el líquido va evolucionando, va consumiendo ese magnesio, se va a ir enriqueciendo en hierro, y los últimos olivinos que cristalizan van a ser mucho más ricos en hierro de los que teníamos al inicio. Entonces eso nos va a ir mostrando como una gradación composicional a medida que va evolucionando el sistema magmático. Entonces, ya cómo se ven estos olivinos, acá ya una muestra en macro. Normalmente los olivinos tienen estas tonalidades como verdes, menos pistacho. Pueden existir dos tipos de alteraciones principales que son dependientes de la composición que tengan. Entonces, inicialmente esto se describió como idincita, que son estas alteraciones como rojizas, castañas, anaranjadas, que también se observan muy bien al microscopio alrededor del olivino. Se ven estas coloraciones naranjas.
Y no, la idincita no es un mineral, sino que es una combinación de varios minerales. En este caso serían combinaciones de esmectitas, cloritas, goetitas, que es un óxido hidróxido de hierro, que es lo que más le da esas tonalidades cafezosas, cuarzos, calcitas, podemos tener talco y mica. ¿Por qué se le dio originalmente este nombre idincita? Porque inicialmente tenían esto, como se observa en el microscopio, se observaba con todas las propiedades como si fuera un mineral, era birrefri, ya después creo que la mayoría son de tercer semestre, que están viendo minerales, pero cuando ya pasen a mineralogía óptica ya van a ver que tiene propiedades muy semejantes a las que tiene un mineral, son birrefringentes, tienen relieve, extinguen, entonces dadas esas propiedades en un principio, se le denotó a esto como idincita con mineral, pero ya estudios posteriores mostraron que se trataba de una asociación de varios minerales. La otra alteración es cuando ya los olivinos son más magnésicos, entonces se conoce como boulingita, que ofrece estas tonalidades como más verdosas. Dado que tiene esas tonalidades verdosas, digamos que en una muestra macro no se va a ver tan claro, no va a tener tanto contraste como la idincita, que sí se ve como esos colores castaños, como esas pátinas de óxido encima del mineral. Entonces, en este experimento que son esmectitas, cloritas, minerales del grupo de la serpentina, que son como la mayoría los que más resaltan allí, que en este caso serían antigorita y crisotilo, podría llegar a tener talcos, micas y cuarzo también como productos allí entre esas mezclas de minerales. Entonces, ¿cómo se ven los olivinos? No solamente van a tener esas formitas bonitas, euedrales que aparecen en la roca, muchas veces la presentan. En este caso, pues normalmente nosotros no vemos muchos olivinos a nivel macroscópico, se trabajan más a nivel micro, entonces pues la mayoría de estas texturas son a nivel micro. Este cambio morfológico, como los olivinos están presentes en una roca ígnea, entonces a medida que, dependiendo de la tasa de enfriamiento que tenga esa roca, ese undercooling, las texturas que ellos presenten van a cambiar, porque a medida que la tasa de enfriamiento sea más rápida, entonces ellos van a tener que acomodar mayor cantidad de energía y se van a tener que acomodar en arreglos diferentes para poder disipar toda esa energía que está cambiando, ese delta de la energía que me está cambiando en el sistema por ese enfriamiento tan rápido. Entonces acá ahorita los vamos a ver con más detalle. Este es un trabajo ya del 76, ya desde hace mucho rato se conocía esto con estas texturas y se les da estas explicaciones. Entonces se van notando cristales que van alargándose a medida que la tasa de enfriamiento va haciendo que se enfrían mucho más rápidamente. Entonces los primeros olivinos son estos olivinos que son como olivinos Hopper. Entonces presentan estas bahías donde adentro empieza a meterse parte del líquido, hay un nivel de corrosión del cristal, entonces como si me comiera el líquido caliente, me empezara a carcomer parte del mineral y me quedan como estas bahías. En algunos otros casos puede verse inclusive como inclusiones dentro del mineral, que es más como una textura en coladera, serían como las dos texturas de cuando empieza a ver este undercooling en un ratio bastante, esto está entre 10 y 20 grados centígrados por hora. A medida que tenemos ya mayor grado de undercooling, a 50 grados centígrados por hora, entonces vamos teniendo olivinos y igual alcanzan a tener como estas inclusiones del líquido interno, pero entonces van teniendo que los cristales van siendo más alargados con crecimiento en paralelo. Estas son como las condiciones que les decía, aparte de las usuales en las que los cristales tienden a tener morfologías diferentes a esas usuales de los nesosilicatos, en los que tienden a formarme cosas más equidimensionales. Entonces acá vienen tomando estas formas más alargadas. Luego llegan a presentarse incluso en cadena a tasas pues experimentalmente de 80 grados centígrados, disminución de 80 grados centígrados por hora. Los olivinos empiezan a formarse en cadenas, estas bahías internas empiezan a tener unas formas más regulares, como en el rosario, en cadenilla. Luego a más o menos 140 grados centígrados por hora de enfriamiento, empieza a haber un nivel más reticular, entonces empiezan a verse como ciertas
como ciertas fibrillas, desarrollos muy alargados a lo largo de un punto. Entonces empiezan a verse estos retículos, ya entonces ya como empieza a formarse un olivino más fino, la superficie del cristal aumenta proporcionalmente. Entonces, un cristal que ocupa un volumen X, como un cristal único, cuando empieza a tener una tasa de enfriamiento, él para acomodar toda esa energía, lo que hace es que empieza a crecer más fino y ese aumento en la superficie ayuda a disipar ese nivel de energía. Hasta el punto en que llegamos a estas texturas tipo spinifex o texturas plumosas que parecen como una pluma. Entonces acá tendríamos el desarrollo, este sería el eje C del cristal, y alrededor del eje C me empiezan a crecer fibritas de ese olivino, que es como la expresión más grande, donde él alcanza a tener como el desarrollo de la mayor cantidad de área para poder disipar esa energía durante ese proceso de undercooling. Entonces, en Colombia tenemos unas texturas spinifex muy bonitas en Gorgona, es donde podríamos tener ese ejemplo acá en Colombia. Entonces, hasta allí olivinos. En cuanto a los polimorfos de la L2SIO5, tenemos esta clasificación usual. Como son polimorfos, su composición es semejante. Entonces, químicamente no voy a tener una variación real entre uno y otro. Los principales exponentes acá serían la silimanita, la andalusita y la cianita. En el grupo de la silimanita tenemos también el ejemplo de la mullita, que ella sí me cambia composicionalmente, tienden a tener mucho más aluminio que sus pares, que el resto de los polimorfos. Entonces, para diferenciar con la mullita, químicamente sí sería una opción poder hacer una diferencia. Entonces, estructuralmente, en la silimanita, que sería tanto la silimanita como la andalusita, me cristaliza en el sistema como sistemas ortorrómbicos, pero aquí me va a cambiar es la posición de los octaedros de aluminio, cómo se encuentran orientados respecto a la estructura. Y la cianita sí es una estructura diferente, ya es una estructura monoclínica, entonces como ya no hay ángulos rectos acá, sino que aquí hay un ángulo diferente al recto, que sería el ángulo a que me inclina. La orientación de estos octaedros ya son bien alineados aquí con la estructura, y lo que ellos tienen en común es la línea que ellos forman cadenas, todos tres, concordantes con el eje C de estos octaedros. Entonces, concordante con el eje C voy a tener cadenas de octaedros unidos en cadenillas. Entonces, la silimanita se presenta principalmente en dos formas. Una silimanita prismática, que sería esta que vemos acá. Normalmente es como complicado encontrar una silimanita prismática macroscópica, no es muy común. Lo más usual es verla como fibrolita, que sería en esta forma que se ve en la sección, con muchas fibritas muy delgaditas. Acá hay un problema que los petrólogos metamórficos conocen como el problema de la fibrolita. Lo que pasa es que experimentalmente yo lo que primero debería formar sería esta silimanita prismática, y ya cuando los niveles de energía son mucho más altos debería formar la fibrolita. Pero lo que se ve normalmente en los complejos metamórficos es que yo primero estoy formando fibrolita a niveles de metamorfismo más bajos, y ya cuando el metamorfismo es de mucho más alto grado, estoy formando la silimanita bien cristalizada. Entonces es un problema petrológico. Alguna de las explicaciones que se le da es como les mencionaba con el olivino, que hay cambios, puede haber que sea por cambios muy rápidos o muy fuertes de presión y de temperatura. Entonces la silimanita, para acomodar esa presión y temperatura, podría estar cristalizando como estas fibrillas, aumentando su área de superficie para disipar esa energía, y ya cuando ya el metamorfismo es de mucho más alto grado, tener mucha más presión y temperatura, pero esas condiciones no son tan fuertes, entonces me podría permitir la cristalización de la silimanita prismática. Entonces, a forma de estructura, aquí así es como normalmente yo voy a ver una silimanita del tipo fibrolita, como unas masas blancuzcas, de pronto un poquito cremosas, muy frecuentemente asociado con biotitas, que sería esta de aquí,
generalmente tienden a tener un color más rojizo las biotitas que se encuentran asociadas a la silimanita debido a a la alta temperatura, como les mencionaba acá. Entonces son la posición acá de los octaedros que van asociados formando unas cadenas a lo largo del eje C. Para la referencia, aquí está el eje C, formando estas cadenas y unidos a estos tetraedros de silicio. El aluminio, aparte de entrar en coordinación octaédrica, como estos, entra también en coordinación tetraédrica. Entonces también me forma tetraedros de aluminio. Entonces puede haber algo de reemplazamiento de ese aluminio por hierro 3 a temperaturas más altas, pero es bastante raro. Normalmente estos minerales no tienden a tener mucho reemplazamiento, pero en tierra de ciegos, de los que más tienden a haber, pues es el hierro 3 a altas temperaturas, cromo y vanadio en menores. Y entre los tres, entre andalusita, silimanita y cianita, la silimanita es la que puede tener mayores contenidos de bario, berilio y bromo. Entonces, se podría llegar a ser, si uno necesita una diferenciación y tiene datos químicos, podrían llegar a ser estos elementos los que me den como la pauta, aunque por lo menos el berilio no se mide en microsonda. Entonces, pues allí también surgen algunos otros problemas para poder identificarlo químicamente. Pero macroscópicamente normalmente se ven muy bonitas, son como fibrillas, como medio cremosas, como lo más diagnóstico que se encuentra allí. Entonces, en cuanto a la silimanita y la mullita, ¿qué es lo que pasa allá? La silimanita tiende a ser bastante más organizada. La mullita tiende a ser de mayor temperatura. Entonces, a esa mayor temperatura tiende a haber mayor desorden. ¿Qué es lo que me pasa en la estructura? Un tetraedro de silicio, que para el ejemplo sería este tetraedro de acá, es reemplazado por un tetraedro de aluminio. Entonces, tengo un desligamiento de este punto que se encontraba acá, tengo liberación de un punto aquí de oxígeno. Entonces me va a quedar un espacio vacío, que es ese oxígeno que me quedaba allí junto, y tengo se me empieza a desordenar esa estructura. Entonces, en una vista con respecto a concordante con el eje C, esta sería una silimanita donde yo tengo estos tetraedros de aluminio y de silicio, todos organizados unos con otros, con ese oxígeno uniendo esos dos tetraedros, compartiendo estos dos tetraedros, mientras que en la mullita tengo este punto que se une acá con el oxígeno, pero en algunos puntos empieza a haber esa separación. Entonces eso es debido a la alta temperatura bajo la cual se me va a formar la mullita. Las cianitas, en estos cristales azulitos bastante bonitos, en raras ocasiones pueden llegar a ser negros, pero la forma es bastante diciente, son cristales muy alargados, más o menos se describen con formas de espada, porque tienden a ser de pronto un poco más delgados hacia los bordes, entonces como con forma de una navaja. Entonces igual son tetraedros independientes, digamos que acá se ven un poco unidos, pero ya mirándolos desde otro punto de vista, es una cuestión de perspectiva de este tetraedro con este tetraedro. Entonces acá esos planos de clivaje, de debilidad que hacen que, aparte de la forma cristalina, que hacen que yo tenga esas formas alargadas, que yo tengo un plano de clivaje muy marcado concordante con el eje C. Esta es una vista mirando con el eje C hacia abajo, marcado por estos espacios vacíos que tengo. Entonces, un clivaje muy marcado acá. Entonces, eso es lo que hace que yo tenga láminas muy alargadas. También voy a tener, si pudiera tener más repeticiones de esta estructura a este lado, entonces podría tener un clivaje de 0,1,0, concordante aquí con el eje A, que sería el que me marcaría estos bordes a este lado del mineral. No es tan fuerte, no es tan marcado, entonces eso me permite que tenga un desarrollo más sobre la vertical que sobre una horizontal. Entonces eso sería el por qué yo tengo estas formas como más alargadas, como en forma de espada. Sí, la andalusita, que es uno de los más cool, porque tiende a tener esta cruz de materia orgánica. Estructuralmente también yo tengo son octaedros de aluminio junto con tetraedros de silicio. Esta también posee planos de clivaje. El clivaje es muy malo, es malo,
no es tan bueno como el de la cianita que veíamos antes, también aprovecha estos espacios vacíos que se encuentran. Entonces principalmente tenemos estas dos direcciones de clivaje, pero esas direcciones se ven interrumpidas por otros tetraedros, entonces el clivaje no tiende a ser muy bueno. Tenemos la variedad más típica de esta variedad, que es la quiastolita. Entonces, como les mencionaba, tiende a tener estas cruces de materia orgánica, básicamente es como diagnóstico de ese mineral. Entonces vamos a ver que hay un modelo de 1939 de Harker. Él propone una idea de cómo se puede formar. Entonces, primero tiene que crecer a partir de una roca que sea rica en materia orgánica para que pueda estar allí incorporada a la estructura. A medida que me va creciendo el mineral, los bordes del mineral van a desplazarme estas moléculas de materia orgánica hacia el borde. Pero entonces, ¿qué pasa en las puntas? Hacia los bordes tienen una mayor superficie y van a ser mucho más eficientes a la hora de empujar toda esa materia orgánica. Mientras que a los bordes la eficiencia de expulsar esa materia orgánica a medida que va creciendo es mucho menor. Entonces me van quedando cantidades de materia orgánica dentro de la estructura a medida que el mineral va creciendo. Entonces si vamos avanzando, entonces se van acomodando estas cantidades de materia orgánica hacia los bordes, y para el final me va a terminar formándome una cruz de materia orgánica incluida dentro del mineral, unos bordes muy ricos en materia orgánica. Si nos devolvemos aquí, vemos acá que aquí vemos las cruces, acá se notan menos las cruces, pero vemos que hacia los bordes tenemos una acumulación mucho más grande de materia orgánica, que es eso que se fue expulsando a medida que el cristal iba creciendo. Entonces voy teniendo esas acumulaciones. Entonces este es un modelo bastante antiguo. Ahorita para el año 2010 salió una explicación que es mucho más completa, con muchas más estructuras. Por ejemplo, en estas esquinas normalmente lo más usual es que no aparezcan. Normalmente yo no tengo estas esquinas dentro del mineral, están perdidas, como ven acá o acá. Yo no tengo ese rombito en la estructura, sino que lo veo como más redondeadito. Entonces digamos que esos nuevos modelos tienen en cuenta esas cosas y otras estructuras que aparecen, pero digamos, es un problema bastante más complejo que llevaría toda una hora de explicar completamente. Entonces, por ahora dejaremos hasta allí ese punto. En cuanto aquí al diagrama de fases, entonces, como en el agua, no sé si recuerdan en sus cursos de química, tenemos un punto triple en el que me podrían coexistir las tres variedades. Tengo una variedad de más alta presión, que sería la cianita, una variedad de baja presión, que sería la andalusita, pero está en un rango de amplia temperatura, y una variedad que es de una presión media, pero tiende a ser de muy alta temperatura, que sería la silimanita. Es como el diagrama que usualmente uno siempre le presenta en mineralogía metamórficas. ¿Y por qué se utiliza tanto? Porque es muy fácil. Básicamente es por eso, por facilidad, porque composicionalmente son muy sencillas de analizar. Como les comentaba, no tienden a tener muchas inclusiones de otros elementos, entonces su análisis es muy fácil. Pero es bien conocido ya desde los años 60 que este punto triple no es tan sencillo como en realidad aparenta. Entonces, este estudio muestra lo que es una recopilación de diferentes puntos triples, de diferentes análisis experimentales, y casi que cada uno tiene su propio resultado. Entonces, acá tenemos un punto triple, acá hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces, no hay como un consenso muy claro, y eso lleva como a mucha discrepancia. Casi que los únicos que medio concuerdan es cuando ya la silimanita es de muy alto grado, y ya básicamente como que no hay otra opción, pero sí se trabaja dentro de este área que es como lo más usual, no vamos a tener un consenso claro, y es un problema entre los petrólogos metamórficos bastante grande, pero por simplicidad se sigue utilizando, hoy en día se sigue utilizando este diagrama, y no hay un consenso sobre qué hacer con esas discrepancias en los datos experimentales de ese punto triple. Entonces, ¿dónde me tienden a ocurrir esos minerales? Entonces, la silimanita normalmente en rocas metamórficas de alto grado, o en granitos peraluminosos con algo de nivel pueden tener algo de nivel de metamorfismo con esas temperaturas altas que se presentan.
La mulita en rocas metamórficas de ultra alto grado tienen que tener un nivel muy alto de metamorfismo a mucha temperatura para poderse formar. O todos en la casa tenemos mulita como material sintético en los platos de porcelana. Cuando se hace la porcelana, en su mayoría son minerales arcillosos, ricos en aluminio y en silicio. Entonces, cuando ese plato, esa cerámica se cocina a altas temperaturas, tiende a ser un producto bastante frecuente. Entonces, usualmente es un mineral que todos tenemos en la casa sin saber. La andalucita entonces, se presenta en rocas metamórficas de baja presión y temperatura. La quiastolita, que es su representante, de sus representantes más llamativos. Entonces se forma también bajo estas condiciones, pero a partir de metapelitas, o sea, rocas con altos niveles de arcilla y arcillosas con alto contenido de materia carbonosa. La andalucita también puede tener una variedad rica en manganeso, pero pues al igual que para que se forme, tiene que formarse en rocas principalmente metapelíticas con alto contenido de manganeso. Y la cianita en rocas metamórficas de presión y temperatura de media alta, tiene un rango un poco más laxo. Ahora, los zircones que uno normalmente nunca ve porque son una cosa extremadamente pequeña, entonces, pero son bastante importantes a nivel mineralógico, geocronológico, es importante pasar por ellos. Entonces, son los tetraedros de silicio oxígeno aislados. En este caso no se encuentran ligados por octaedros, sino por dodecaedros de caras triangulares de óxido de zirconio. Entonces, como ven, es una estructura muy empaquetada, es mucho más compacta de lo que veíamos antes, por lo cual el zircón tiende a tener una dureza bastante considerable. Su peso relativo es bastante alto, entra entre minerales pesados cuando habrá de hacer una separación. Bueno, cada uno de estos tetraedros está ligado a dos dodecaedros en sus aristas. A dos de las aristas hay dodecaedros y en dos de los vértices hay dodecaedros. Si quieren, después podemos, si queda tiempo, podemos ver una animación de en 3 dimensiones para que lo vean con más facilidad. Las principales formas que ellos presentan son estos prismas tetragonales. El principal es este prisma más sencillito con una pirámide que corta más o menos a la misma distancia al eje A como al eje C. Entonces sería un prisma 1,0,1. Y el otro bastante común es este prisma de acá, que tiene un desarrollo de 2 pirámides, una semejante a esta de acá, que corta a la misma distancia al eje C y al eje A, y otra que me corta mucho más cerca al eje A y mucho más lejos al eje C. Entonces sería un prisma de 3,0,1. Usualmente no se presentan así de grandes, es raro. Acá en Colombia se presentan más hacia la parte cratónica, se pueden encontrar cristales de estos tamaños, pero usualmente uno los ve a nivel microscópico. Entonces, ¿cómo normalmente yo voy a ver los zircones? A nivel microscópico en sección delgada. Esto sería un zircón muy asociado a biotitas, generalmente es muy asociado, y tiene a tener una característica muy importante, que son estos halos negros aquí alrededor, que se llaman halos pleocroicos. Entonces, como el zircón dentro de su estructura puede tener cantidades importantes de uranio, y es lo que ayuda mucho para hacer dataciones geocronológicas de uranio-plomo, cuando ese uranio decae, me expulsa partículas alfa que me crean una ionización alrededor en este otro mineral, formándome estos halos pleocroicos. Entonces, todos estos halos que ven acá es porque en el centro aquí voy a tener un cristal de zircón que me está ionizando la estructura de esta biotita. Entonces, son bastante sencillos de reconocer en microscopio. Otra forma en la que se pueden encontrar con los zircones es cuando se trabajan minerales en grano. Realmente, como les mencionaba, son usualmente muy pequeños. Entonces se les suele ver una buena forma cristalina, que es como de las cosas más llamativas que encuentran. También el relieve, que eso ya
lo verán posteriormente. Y otra de las formas más usuales de trabajarlos es en catodoluminiscencia, que haciéndoles una incidencia de electrones, voy a tener elementos activadores o desactivadores que me van a emitir en otra longitud de onda que yo voy a alcanzar a ver, y se observan cristales, usualmente se observan cristales sonados con un centro, los cuales van creciendo. Este particularmente está datado, entonces se observa que los que se encuentran hacia el centro tienen edades mucho más antiguas, está de cerca de los 2.500 millones, de los 2.500 años, 1130, 430 millones, 430. Entonces la edad va disminuyendo a medida que el zircón va creciendo. Ya ahorita vamos a ver una explicación de por qué se puede dar. Entonces, uno de los procesos que más me afecta a los zircones, sobre todo si son de gran tamaño como los que se encuentran en el cratón colombiano, es el proceso de metamictización. ¿Qué es la metamictización? Entonces, es el daño de la estructura del cristal, no como les mencionaba antes, que es un proceso semejante al que me mencionaba antes de los halos pleocroicos. También se da por el decaimiento radioactivo de las partículas, pero en este caso no se da hacia otro mineral, sino que es dentro de la misma estructura del mineral, también puede dañar la misma estructura del mineral. Entonces, cuando yo tengo un decaimiento radiométrico que de uranio me pasa a torio, voy a tener partículas alfa, que serían de helio 4, que me salen a unas velocidades con unos niveles de energía muy grandes, unas velocidades muy grandes. Entonces, están en orden de 4 a 6 megaelectronvoltios, una energía bastante considerable, y me puede causar una ionización en un rango entre 10 a 20 micras. Y aparte de esa ionización, que es como lo que me causa los halos pleocroicos, también va a tener choques elásticos de esa partícula alfa con otros átomos del zircón, ya sean con zirconios, con oxígenos, con silicios. Esos choques elásticos me van a dislocar la estructura del zircón y me la van a modificar. En promedio, por un evento alfa, se me estarían dislocando unos 100 átomos de la estructura. Otra forma en la que este proceso se lleva a cabo es también pues, por el decaimiento radiométrico, pero en vez de la salida de una partícula alfa, es la salida de un átomo hijo. Entonces, a partir de ese átomo de uranio se decae, me forma un átomo de torio, y ese átomo de torio también se puede mover con una velocidad, en este caso considerablemente menor, aquí sería calculada para el átomo de torio 234, 70 kiloelectronvoltios, mucho, así un orden de magnitud menor que en el de las partículas alfas, y esa salida de ese átomo me va a causar principalmente muchas dislocaciones de la estructura del mineral. Entonces, aproximadamente 1000 dislocaciones, o sea, 10 veces más que lo que me causaba una partícula alfa. ¿Por qué esto me causa más dislocaciones en la estructura? Porque esto se trata de un átomo que es mucho más grande, entonces cuando sale con menor energía, pero entonces golpea muchas más cosas en el camino. Pero bueno, como sale con menor energía, el rango en el que afecta es menor, de 30 a 40 nanómetros, un orden de magnitud menor, entonces me afecta en un área menor. Otra cosa a tener en cuenta es que esas dislocaciones me generan un efecto dominó en cadena. Entonces, sale el átomo de torio, me disloca cosas, pero esas cosas también me van a chocar esos otros átomos me van a chocar contra otros átomos, haciendo que sea un efecto en cadena. Pero esto se da por muy poco tiempo, o sea, menor a 10 a la menos 12 segundos, un tiempo muy chiquito. Aunque a pesar de ser un tiempo muy pequeño, genera altas temperaturas, pero como es más o menos algo muy local, esas temperaturas disminuyen también con bastante rapidez. Entonces, cuando ya ese proceso pasa, esa energía que se usó para dislocar la estructura del zircón, el mineral trata de retomar otra vez su estructura original, trata de reorganizarse. Normalmente no es una reorganización total, es una reorganización parcial, se puede recuperar parcialmente la estructura, pero no totalmente. Bajo algunos casos puede tener una recuperación total, que es bajo mucha temperatura, el átomo se purga de todas las cosas que tiene, se reestructura otra vez, y me resetearía totalmente la edad del zircón. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo se ve
esa dislocación. Entonces, estas son imágenes de microscopio electrónico de transmisión. Es el primero, una imagen con muy poca dislocación, entonces se ven bien los punticos, todos muy bien organizados, muy bien alineados, y cada puntico de estos correspondería a un átomo. Entonces luego empieza un proceso inicial más o menos de metamictización. Entonces ya ven que aquí yo tengo organizados mis átomos, pero hacia estas partes de acá ya empiezo a ver un nivel de desorden. Luego un proceso avanzado, yo veo como mucha desorganización. En algunas partes veo acá los átomos organizados, pero es algo bastante local. En términos generales, la metamictización es bastante avanzada. Y ya en este ejemplo ya está totalmente metamictizado el mineral, entonces ya yo no veo ningún patrón de organización de los átomos del mineral, ya completamente se me destruyó la estructura interna del mineral. Y esta destrucción interna, pues externamente yo voy a seguir viendo el mineral, pero va a tener ciertas modificaciones. Las principales modificaciones que él tiene es una disminución de la densidad hasta el 17%. Como yo disloqué la estructura, ustedes vean que, como les mostraba, es una estructura bastante compacta, yo la empiezo a desarmar, entonces va a ocuparme ahora un mayor volumen, entonces me va a aumentar el volumen de la celda unitaria. La dureza me va a disminuir hasta un 40% en los estados más avanzados. Como ya no hay una estructura cristalina ya fuerte interna, va a volverse un mineral quebradizo. Aumenta también las tasas de disolución hasta en 2 órdenes de magnitud, entonces ya por altas temperaturas, esas partes que se encuentran metamictizadas se me van a poder disolver dentro de un magma, por ejemplo. Y la resistencia de la estructura disminuye, lógicamente, por toda esta destrucción. Entonces, ¿qué problemas tiene? Que cuando yo desarmo esa estructura, puede empezar a salir de la estructura el plomo y puede entrar en vez de plomo iones OH. Entonces, eso me puede afectar los datos de geocronología, que generalmente también se suele medir uranio, torio y las relaciones de plomo. Entonces, cuánto de cada cosa. Entonces, como estoy teniendo un desbalance, puedo tener resultados falsos de ese resultado de geocronología. Entonces, en los circones metamórficos tenemos diferentes procesos que me pueden afectar, que me pueden estar afectando acá la estructura. Entonces, en bajo grado, estas zonas metamictizadas se me pueden disolver. Esa disolución normalmente coge y me crece cerca en el borde del circón, porque es más fácil hacer que me crezca circón sobre un circón que me crezca aislado. Si ya tengo algo que es semejante, a lo cual esos átomos se me pueden pegar, van a tener esa tendencia a unirse a esa parte superficial, y tiene evidencias texturales que se observan acá en imágenes de electrones retrodispersados de circones, en los cuales vemos acá el circón con unas coronas que también son de circón, pero que crecieron posteriormente a partir de la disolución de esas estructuras que se me estuvieron destruyendo por procesos metamícticos. Ya a mayores condiciones de metamorfismo, puedo tener disolución ya del circón, se me disuelve el circón, puede tener entrada ese circonio en otros minerales como en horblendas, granates o rutilos. Y cuando ya me disminuye otra vez la temperatura, el circón ya no es estable a temperaturas bajas dentro de los minerales, entonces él empieza a salir de la estructura y se empieza a formar como coronas de circón alrededor, por ejemplo, de los rutilos. O en el caso aquí de las horblendas, entra en un borde de reacción dentro de cordilleritas. Acá también esto amarillo serían los halos pleocroicos, aunque sinceramente esto es muy fácil de pasar por alto, porque generalmente estos cristales de circón que se forman, sobre todo en estos casos de granates que quedan en cordillerita, son muy finos y ópticamente es muy fácil pasarlos por alto. Ya cuando las condiciones de metamorfismo son muy altas, yo voy a tener, al igual que como les mencionaba acá, una disolución de las partes metamícticas, y voy a tener un sobrecrecimiento del circón. Entonces, en la imagen que yo les mostraba de catodoluminiscencia, yo mostraba, se veía como cierta zonación. Entonces, esto es por procesos como este, en el cual yo hacia el centro tengo con mi circón original,
y posteriormente voy a tener un sobrecrecimiento de zircón nuevo que se me va formando alrededor. Cuando cojo y ya disuelvo el zircón y lo pongo sobre otro, ese nuevo zircón va a tener una nueva edad que es correspondiente a este evento que se encuentra acá. Entonces, por eso era que en esos zircones se suelen presentar edades diferenciales del centro hacia el borde. Entonces, la parte que no tuvo una alteración mantiene la edad original de formación del zircón, y a medida que ellos van creciendo, dependiendo si eso les pasa 1, 2, 3 o 4 veces, van a ir mostrándome diferentes edades de diferentes eventos metamórficos. Este sobrecrecimiento, ¿qué es lo que me puede causar? Esto es lo que se conoce como el Ostwald ripening, que es que yo tengo una cantidad de zircones X inicial, pero bajo esas condiciones de alta presión y alta temperatura, yo tengo una disolución parcial de gran cantidad de los zircones, y lo que voy es a formar una menor cantidad de zircones, pero que tienen un sobrecrecimiento. Entonces van a ser menor número de zircones, pero más grandes. Entonces, ¿en dónde suelen ocurrir los zircones? Generalmente en rocas ígneas intermedias de composición félsica, con litologías alcalinas, sobre todo muy asociados a las que sean muy ricas en sodio. Pueden ser productos de metamorfismo, como ya los vimos. Se pueden generar en ambientes hidrotermales, pero estos se tienen que dar condiciones muy especiales y es un análisis, digamos, un poco más complicado. Y por su resistencia, como son muy fuertes, suelen ser utilizados en material detrítico, en rocas sedimentarias, para ver de dónde provienen. Entonces, como las rocas sedimentarias se formaron a partir de otras rocas preexistentes, analizan esos zircones que quedan y tratan de establecer qué era lo que había antes. Acá en Colombia hay un trabajo de Brian Horton de la Universidad de Texas, que lo hace sobre ríos actuales, a ver cuál es la correspondencia real con unidades que se encuentren hoy en día. Es un trabajo interesante si a alguno le interesa. Y por último, los más vistosos, los granates. Entonces, esta es la clasificación, la clásica de Dahn, en la cual tenemos dos series: grupo de la piralspita, laugrandita. Entonces, con los granates más usuales, andradita, grosulario, barovita, piropo, almandino y espesartina son como los más usuales. También tenemos los grupos de los hidrogranates, que son granates con reemplazamientos en los grupos de oxígeno por OH, en la catoíta, que es como el principal representante. Unos minerales ya más raros, que son algunos que cristalizan en el sistema tetragonal, pero son una cosa muy rara, y los del grupo de la chorlomita, es como lo clásico, la de clasificación usual. Pero en el año 2013 la IMA sacó un reporte de que ya no se clasificaban así, que ahorita los granates pertenecen a un supergrupo donde se encuentran otros minerales que anteriormente estaban clasificados como hidróxidos, saluros u óxidos, en donde en el sitio donde iba el oxígeno ahora puede caer flúor o iones OH. En este caso, nada más vamos a concentrarlos en los que tienen carga de 10 a 12, que son los usuales, pero entonces para que sepan que ya la clasificación cambió. Entonces, ¿qué formas y colores me presentan? Con el color hay que tener mucho cuidado porque el color es muy variable, entonces no necesariamente van a presentarme estos colores usuales que se presentan. En esta gráfica, aparte de los colores, se muestra que todos los granates son como una gran serie, que se encuentran todos ligados unos a otros. Después lo vamos a ver cuando veamos cómo se clasifican. Entonces el piropo tiende a tener colores un rojo más intenso, el almandino un rojo más rosáceo, una espesa tiene colores más naranjas, las grosulares un verde más amarillentoso. El color de las ubaroitas sí es como muy diciente, porque ese sí no cambia, por el cromo tiene colores verde esmeralda, y la andradita, que son unos amarillos más como pistacho. En cuanto a las formas, hay este estudio del 68, lo que nos muestra es que hay tiende a haber una relación entre las formas del tamaño de la celda unitaria con la relación que hay entre los iones divalentes y trivalentes. A medida que voy aumentando la celda unitaria, estos granates de acá van a tener formas trapezoédricas, que serían los de manganeso, hierro y magnesio, o sea, espesartina, almandino y piropo, principalmente con estas formas. Cuando llego a los de calcio y aluminio, como la grosularia, voy a tener formas dodecaédricas, y la andradita de calcio y hierro tiende a tener una combinación de ambas formas. Eso sí se puede ver la forma del granate, si se tiene la suerte de verla.
Entonces hay que tener mucho cuidado la gente que trabaja con esmeraldas o sistemas hidrotermales donde hay berilio, porque hay minerales que son las elbitas, que son tectosilicatos, pero tanto ópticamente y macroscópicamente son idénticos a los granates. Entonces, generalmente se describen como granates, pero a la hora de hacer análisis químico se ve que tienen berilio y no se trata de un granate, sino de una elbita. Entonces, es un mineral que toca tenerle cuidado si uno está trabajando, si uno cree tener granates en sistemas que tengan berilio, como sistemas como las esmeraldas colombianas o sistemas graníticos muy evolucionados. Un caso extraño de los granates son los granates azules, que es una variedad que se encuentra entre piropo y espesartina, y son azules por trazas de vanadio. Estos tienen una propiedad que se llama metamerismo, que gemológicamente se conoce como efecto alejandrita, que es el cambio de color que presentan cuando un mineral está expuesto a luz natural o a una luz artificial. Entonces, esto se da porque él tiene una distribución de la absorción bimodal de la luz. Entonces, tenemos un pico de absorción acá, en cerca de los 400, pues, a tomar acá los tonos más rojos, violáceos, entonces me va a dar como resultado tonos más azules. Y el otro pico de absorción es acá en 571, donde voy a tener mayor absorción de los azules y me va a dar tonos un poco más violetas, como este acá. Entonces, esa es la razón por la que se presenta esto, pero esto es un mineral muy extraño, encontrado creo por primera vez en África, en Madagascar, y es muy costoso, puede llegar a costar hasta $1.500 por quilate. Entonces, este cristal podría estar costando cerca de los $6.000, $8.000. Entonces, si lo encuentran, es una buena noticia. Ahora, es un trabajo bastante reciente en el cual la creencia arqueotípica de que los minerales crecen cúbicos no es tan así. Para fines prácticos siguen siendo cúbicos. Lo que ellos encuentran, y ya era muy conocido desde hace mucho tiempo, es que hay granates que me presentan ópticamente bajo el microscopio algo de anisotropía. Como ellos son cúbicos, generalmente sus propiedades con la luz en cualquiera de las direcciones debería ser la misma y no debería mostrarme ningún cambio a la hora de girar un microscopio. Entonces, pero sí hay algunos que presentan estas características. Nunca nadie le había prestado mucha atención porque decían que era una afectación de la estructura posterior a que ellos cristalizaban, porque estaban sometidos a mucha presión, temperatura, me modificaba la estructura y era lo que me daba estos efectos. Este grupo de Italia realizaron un análisis muy juicioso de muchos granates y mostraron que estos granates, sobre todo, este es un efecto apreciable cuando son ricos en calcio y bajo magnesio y son formados a baja temperatura, a 450 grados centígrados. Su cristalización es tetragonal. Inicialmente es tetragonal, no sufre una alteración posterior, sino que ellos nacen como cristales tetragonales. Pero son cambios muy, muy, muy pequeños. Entonces, para fines prácticos, los granates continúan siendo cúbicos. Entonces, acá una muestra de lo que se observaba al girar la platina. Entonces van cambiando las tonalidades, va teniendo cambios a medida que se gira la platina. Acá hay otro también, entonces el cristal negro, y empieza a verse como se empieza a extinguir en diferentes posiciones, cosa que no debería pasar si se tratara un granate netamente cúbico. Como les mencionaba, ya era algo bastante conocido desde hace mucho tiempo. Este es un trabajo de unos japoneses, de Hariya y Kimura, del 78, donde muestran que tienen que son isotrópicos, los granates que se me van a formar a alta temperatura y a baja temperatura van a tener un comportamiento más anisotrópico, esos cambios que mostraban a medida que se giraba la platina. Entonces, pero pues como les mencionaba, era atribuido a otros eventos posteriores. No se le atribuía que el granate cristalizara en una forma diferente, porque macroscópicamente se siguen viendo como cúbicos, y sinceramente, cuando uno lee el trabajo, esos cambios son en las 3 últimas cifras significativas de los análisis de rayos X. Entonces es un cambio muy pequeño, pero ópticamente se pueden observar cambios. Entonces, en las estructuras, ellos son cúbicos, me van a formar los tetraedros aislados.
asociados principalmente a los octaedros, en vez de a estos octaedros aquí, entonces me van a formar cadenas en tanto eje A, B y C, por lo que son cúbicos, y me van a dejar unos espacios grandes, son cúbicos irregulares, no, tienen no es un poliedro regular, donde me van a entrar los iones más grandes como el calcio. El manganeso y el hierro no son tan grandes, pero también pueden tener una entrada dentro de estos sitios de aquí. Un caso que se encuentra acá en Colombia, que es el de la hidrogrosularia, es en el caso en el que tenemos un reemplazamiento de estos oxígenos de los tetraedros de silicio por iones OH. Entonces entran los 4 iones OH a reemplazarme los bordes y el silicio va a salir de la estructura dejándome un vacío. Entonces esto me va a formar una serie de minerales entre grosularia, en donde no tengo ningún reemplazamiento, hasta catoíta, donde este reemplazamiento es total. Entonces, hidrogrosularia es como el primer término general que se utilizó para indicar que tenía ese reemplazamiento de iones OH, pero en realidad se trata de la serie grosularia catoíta, y esto es bastante común en Colombia en los granates de Payandé, generalmente son descritos como hidrogrosularias, y por eso también tienen un efecto, una pseudoanisotropía, efecto de este reemplazamiento. Entonces, químicamente, acá estos son algunos resultados de microsonda, algunos granates tienden a estar con contenidos de silicio entre el 35 y el 40, 42, 43% de silicio, muy semejante a lo que a veces uno tiene con olivinos, pero estos tienen niveles de aluminio mucho mayores, hasta 20% niveles de aluminio. Cuando se clasifican los granates teniendo en cuenta su composición, entonces me van a mostrar, ellos como les mostraba en la imagen de los colores, ellos están todos unidos, son una serie. Entonces voy a tener este primero tiene un 70% de piro, es un 70% piropo, pero también es un 17% almandino, un 3.4% andradita, 0.9 espesartina, 4.9 uvarovita, porque tiene algo de cromo. Entonces es como un espectro. Se clasifica como un piropo porque en su mayoría es piropo, pero pueden tener ciertos niveles de composición de otros granates en su estructura. Entonces, esta es más o menos la forma de clasificar. Después, tal vez algún otro día, veamos cómo se hace para hacer esta clasificación de granates. Entonces, creo que eso era todo. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos. Tiene cara de que no hay preguntas. ¿Todo quedó claro o no entendieron absolutamente nada? Se mimieron, pero gracias Ángel, esa presentación estuvo muy buena, sobre todo la parte de cristalografía que nosotros normalmente no, pues, ignoramos un poco, y pues claramente tiene sus reflejos en el hábito y todas esas cosas. Pues ahora seguiría, si no tienen preguntas, igual si las tienen, pues pueden hacerlas en el chat. Sí, no hay problema. Seguiría Denis con su charla de filosilicatos. ¿Sí está Denis? Bueno, si les salen preguntas después, allí creo que en la presentación, cuando suban lo que está grabado, ahí está mi correo, pueden escribirme, molestarme. Yo normalmente tengo mucho tiempo libre, entonces no hay lío. Listo, pueden salir a tomar algo, un descansito de unos 2, 3 minutos mientras Denis se prepara. Sí.
¿Me están escuchando? Sí, sí, también estamos viendo la pantalla. ¿Aló? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, sí, ahí se escucha. De su casa a donde el marido, ella nunca llega, si llega a las 6 de la tarde, 6:10, ella llama, mami, voy a hacer la. Ok, ¿y me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Denis, ahí se escucha. Sí, me están escuchando. Espero que tengo problemas de audio. Ok, bien. Mm, Entonces, espérame. Listo. Entonces, muy buenas tardes. Pues yo soy Jenny. Me pidieron el favor de, pues, para hacer una pequeña presentación un poco generalizada en el tema de los filos silicatos. Ok. Em, entonces, bueno, los filosilicatos son una subclase dentro del grupo el gran grupo de los silicatos y pues realmente son minerales muy comunes y también a la vez muy diversos en diferentes ambientes geológicos. La palabra filosilicato viene pues precisamente del prefijo filum, que es hoja. Entonces digamos que acá vemos eh, los diferentes como organizaciones o subgrupos de los silicatos. Entonces digamos están los inosilicatos que son las cadenas, ya las micas o los filosilicatos como tal precisamente ya son estas capas, digamos que acá se ven perpendiculares al eje C como si las estuviera viendo encima. Y acá vemos un modelo 3D. Esto es una estructura 211 que pues, más adelante veremos que es una tipo florita, las cuales son precisamente esas texturas bidimensionales, ¿no? Como hojas. Esto les da su propiedad macroscópica, en el cual pues vamos a ver que la mayoría de los miembros de este grupo, no todos, no es una regla generalizada, se caracterizan por pues su fácil exfoliación. Digamos que uno los puede como levantar con como si fueran hojitas. Ya en la clasificación según Strunz, digamos que los silicatos que se encuentran en la clase 9 y el subgrupo de los filosilicatos corresponde a la clase 9E. Estos grupos de los filosilicatos se encuentran divididos, digamos que hay varias divisiones debido a que también al ser tan diverso, también la clasificación es un poco compleja. Según la clasificación de Nicholas Strong, eh, se, se da una prioridad a la forma en la que los tetraedros de sílice van a estar, digamos, como relacionadas. Y también, pues algunos, digamos, como filisilicatos no clasificados o algunas estructuras
que de hecho, digamos, a veces uno ve que no cumplen tanto la bidimensionalidad, sino más bien como la relación estequiométrica, o bueno, digamos, cuestiones particulares. Otra clasificación, esta, digamos, que es más generalizada, es mucho más común conseguirla, digamos, en el tema de la geología y la petrología, y ya son por grupos. Estos grupos ya no son propiamente los de Michael Strong, sino, digamos, que estos ha sido, en este caso, esto, qué pena no lo subiré con citas. Esto es sacado de Torres de 1975, del cual otros autores también van haciendo los grupos. Y cuando uno busca, digamos, en MINDAT o, digamos, que es la página oficial, digamos, de los minerales, uno los ve a través de grupos minerales. Entonces está el grupo de la caulinita, la caulinita serpentinita, el grupo de la pirofilita talco, el grupo de las esmectitas, estos dos en un solo grupo, y el grupo de las micas. Micas y micas blandas, que es un grupo. Estos grupos están clasificados ya según las capas que yo voy a tener de cada uno. Entonces, ¿a qué, digamos, me refiero? Digamos, entonces, con capas. Entonces empezamos con el grupo de la caulinita, serpentinita. Empiezo con esta, digamos, que es la estructura más simple. Acá, digamos, hay un pequeño modelo. Entonces, estos tetraedros representan el sílice, que se encuentra, digamos, como en el centro, rodeado por 4 átomos de oxígeno y una capa de octaedros de aluminio con oxígeno, digamos, que están representados. Este grupo se caracteriza por ser digamos, como una sucesión, digamos, de estas capas. Entonces viene tetraedro, octaedro, tetraedro, octaedro. Cuando, digamos, eso a nivel cristalográfico, ya a nivel macroscópico, realmente la caulinita es un tierrero blanco. Digamos que a nivel macro no hay mucha distinción, es más bien que uno suele encontrar es esto. Pues cuando solo caulinita a veces está, digamos, como matriz en rocas sedimentarias, realmente no es muy diciente. En ambientes hidrotermales, ocasionalmente se puede dar, pues he visto algunas caulinitas o minerales de estos, o ya en SEM, uno sí puede ver, digamos, ese carácter hojoso de estos minerales, digamos, ya por medio de microscopio, pues, electrónico. Normalmente se ve de esta forma. El método más convencional y en campo está la falta de un difractómetro portátil, es lamiendo, digamos, poniendo la lengua en este tipo de rocas. Esto debido a que estas capas tienen una diferencia, digamos, de potencial. Este oxígeno acá está en convalencia y esto es un OH. Digamos que acá entre capas quedan bandas de OH. Entonces esto le da características bastante absorbentes y absorbentes al caolín, de ahí a que sea muy interesante para la industria. Y pues cuando, digamos que ante la humedad, pues rápidamente
absorben el agua. Entonces la saliva, digamos que va a hacer la sensación de que la lengua se queda seca. Entonces, digamos, es una forma, digamos, en campo de poderlas diferenciar de otros grupos. Digamos, este es el caso de la pirofilita y el talco, que es el siguiente grupo. Ellos están identificados por ser dos capas de tetraedros de sílice de oxígeno y una de tetraedro aluminio oxígeno. Qué pena. Es que todavía estoy aprendiendo a usar el programa, entonces no alcancé a talco. Entonces, entonces, este es el caso del talco. ¿Sí? Entonces, el talco son dos capas de tetraedros de sílices y una capa de tetraedros de aluminio oxígeno. El talco se reconoce, digamos, a nivel macroscópico, rara vez está bien cristalizado, más bien usual encontrarlo como, digamos, este tipo de agregados, y se reconoce por su dureza. Digamos que por eso mismo, digamos, es raro encontrarlo también de forma muy cristalina, así, digamos, de esta foto. Porque ya ser dureza 1, pues digamos, casi cualquier cosa, con mucha facilidad, con la uña, con rapidez, este va a, pues, digamos, a destruir. Y otro de este grupo también va a ser la pirofilita. Sí, esta pirofilita ya es de ambientes metamórficos características, rara vez, digamos, tiene estos hábitos, son muy inusuales. Al igual que muchas arcillas, muchos filosilicatos más bien suele tener este tipo de textura. Realmente no hay una distinción macroscópica o inclusive a nivel de petrografía de que nos permita diferenciarlo. Ahora, a nivel cristalográfico, eh, entonces, acá, digamos, vemos el caso, este es del talco, los tetraedros, el tetraedro de sílice con los oxígenos, y acá, intermedio, digamos, dentro de la estructura, se encuentran los octaedros. En el caso del talco, eh, de esta estructura que muestran, corresponde a magnesio. ¿Sí? Digamos que, a diferencia de la estructura anterior que veíamos en esta, donde hay aluminio dentro de estos octaedros, para el caso del magnesio, ese aluminio estaría ocupado, ese lugar está ocupado por el magnesio. Entonces, y digamos, que agrandamos un poquito esto.
Entonces, digamos que acá, en esta rotación, acá se ven los tetraedros, los dos tetraedros, estas capas que sería la capa de octaedros, tetraedros, y un espacio, digamos que intercapa. ¿Sí? Esa es, digamos, la principal como característica de los filosilicatos, siempre va a ser esta tendencia bidimensional de estas estructuras. Esto, digamos, para el caso del grupo de la caolinita talco. El grupo de la esmectita es otro gran grupo de los filosilicatos, el cual también se encuentra, digamos, que caracterizado por ser dos tetraedros de sílice y una capa de octaedro. Acá cambian, digamos que con este grupo va a cambiar es el tipo de ion, y digamos, donde se va a encontrar. Y también la parte intercapa. Entonces, si bien acá vemos que tenemos este cambio de aluminio por, digamos que a diferencia del talco, acá en el talco tenemos magnesio, acá tenemos aluminio. Entre capas tenemos estos OH. Si bien acá son dos tetraedros de sílice y una capa de octaedros, acá este grupo está más caracterizado por tener entre sus capas ya más estructuras, no solamente agua, digamos que en los miembros más comunes se encuentra la montmorillonita, que es esta. Realmente, aunque no lo parezca, yo sí busqué fotos específicas a eso, pero pues digamos que esto es lo que uno realmente encuentra. La montmorillonita es un mineral muy común en tanto de alteración como sedimentario en todos los ambientes, entonces realmente uno lo encuentra como un agregado dentro de la arcilla. O, digamos, otro mineral también común del grupo de la esmectita, la saponita. Acá es cristalizada, es una petromindad. Y pues acá también se supone, esta es una foto de una roca macro, que realmente es una alteración, pues, digamos, uno va y mira, la saponita va a ser esa alteración que vamos a tener de rocas máficas, ultramáficas. Entonces, digamos que uno también digamos que va a empezar a cambiar entre los diferentes grupos de los filosilicatos, es muchas veces los elementos que lo van a acompañar. No es que esta es una forma de relacionar, ya que digamos que uno en campo solo va a ver esto, realmente tonos terrosos, blancuzcos, pálidos, y de pronto el indicativo de que otros elementos o de pronto de qué minerales yo estoy alterando. Entonces, si ya estoy viendo de pronto orblendas, estoy viendo plagioclasas muy cálcicas, estoy viendo realmente basaltos gauros, yo voy a esperar, digamos, taponitas, muy seguramente de pronto de parte de la alteración, como parte, bueno, otros filosilicatos. La montmorillonita es muy común, digamos, es de los más comunes, y la vermiculita, digamos que es otro grupo de los esmectitas. Estas dos también son muy interesantes a niveles de a niveles de la industria, debido a la capacidad que tienen estas estructuras de absorber agua.
Entonces, por ejemplo, muchos antibióticos, muchos medicamentos se encuentran hechos de mosmorillonita, tanto como principio activo, entonces sirve para, por ejemplo, lo que se usa mucho en campo, que son los antidiarreicos para que la gente no sufra, y realmente son arcillas esmectitas que taponan, en pocas palabras. Así funciona, digamos, muchas veces, mucha la parte de la farmacéutica con estos, digamos, en el cuerpo, y realmente casi la mayoría son naturales, digamos que hay minas de esto, inclusive en algún momento me contaron que hay personas en el campo que toman arcilla, que comen arcilla, digamos que debido a estas propiedades de absorción dentro de la estructura. Entonces, esto debido a que todavía no estoy muy acostumbrado. Esto es en la página de Mindad, entonces para que todos los pueden ver. Si ustedes quieren revisar, pues esa es la página oficial de, digamos, donde se suben los minerales, según el IMA y pues avalado también por el tema del IMA. Similar acá, digamos que esta es la estructura, diferente a la del talco, digamos que si bien los dos son octaedro, tetraedro, octaedro, tetraedro, en el caso de la esmectita acá, pues acá lo que vamos a tener es nuestro tetraedro, octaedro, tetraedro, pero entre cada capa hay un espacio. En este espacio precisamente es donde puede caber agua, donde puede caber calcio, donde puede caber potasio, donde puede, digamos que entrar una serie de todos estos elementos, digamos que fácilmente se van a acomodar de estos elementos en esto. Este es el grupo de las mesitas. El grupo de la mica, ¿sí? Es digamos, el grupo más conocido dentro de los silicatos. Este grupo digamos que es el más conocido también porque representa los filosilicatos que suelen ser de mejor hábito, mucho más cristalinos, que llegan a cristalinear. Digamos, acá está una moscovita muy bonita, muy perfecta. Una biotita, esto ya, pues, ya es en aumento. Digamos, uno alcanza a veces, de pronto a veces no tan limpias, pero en rocas ígneas o metamórficas uno alcanza a ver su borde. O algunas realmente se ven, digamos, a veces acá, esta es una lepidolita. ¿Sí? Acá este grupo es el más característico, acá precisamente el hábito ojoso, o digamos que uno poderlo sacar capa a capa, es mucho más evidente, tienen muy buena exfoliación y petrográficamente también son las que suelen, digamos,
que caracterizar. Digamos que tiene un tamaño lo suficientemente grande, tiene la suficientemente cristalinidad para ya verse. A diferencia de los grupos anteriores, que realmente suelen ya, inclusive a nivel de microscopio, pues no verse, digamos, con mayor detalle. Acá se encuentra la moscovita, digamos que cuando tiene potasio, biotita, digamos, cuando parte de eso vamos a tener hierro y magnesio. Tenemos la hilita, que es bastante común en rocas metamórficas, y digamos que algunos también tenemos un subgrupo que hace parte del grupo de las micas blandas, que son como, digamos, la margarita, que tiene, digamos, iones como potasio. Hay otros, digamos, el grupo que hacen parte de la mica, como la letidolita, además. Entonces, acá igualmente, lo que va a cambiar precisamente, digamos, en el caso de la margarita, es lo mismo. El tetraedro de sílice, octaedro de aluminio, tetraedro de sílice, y entre cada uno de estos dos capas vamos a encontrar, digamos, el ion, digamos, en este caso, de calcio. Esto, digamos, que es el grupo de la mica. Y ya el siguiente grupo hace parte del grupo de la clorita. ¿Sí? El grupo de la clorita es un grupo constituido por dos tetraedros de silicio-oxígeno y una capa de tetraedros aluminio-oxígeno, digamos, como parte de base. Y adicional a esto, digamos, como estas dos capas, donde en las otras estructuras, digamos, se encontraban o la hidratación o otros iones, en el caso de la clorita, al menos va a haber una capa de, digamos, de octaedros aluminio. Esto digo, al menos, digamos que este grupo, ya que hay, digamos que hay bastante amplitud, digamos, dentro de lo que puede encontrar dentro de estas capas. Entonces yo puedo tener capas de octaedros de aluminio o oxígeno, o puedo tener inclusive una capa de sílice oxígeno. Entonces, dentro de esta, para un caso.
Y acá, digamos, este es el caso de una chamosita. Vemos que está constituida por una capa de sílice, de tetraedros de sílice, los octaedros, ¿sí? Otra capa de tetraedros, y entre ellas encontramos entre octaedros, acá serían de 2 elementos. De digamos que en el caso de la chamosita, que es de hierro magnesio, digamos que acá entre capas de estas dos, entre estas capas, digamos que encontramos esta secuencia, y entre ellas ya puede haber o estos octaedros o algunos casos, como son los clinocloros o otras estructuras, puede ser otra, digamos, capas de un tetraedro y un hexaedro dentro. ¿Sí? Las cloritas, si bien el grupo de la clorita es un miembro grande en temas, digamos, cristalográficos. Según, acá podemos ver, digamos, en los miembros de los grupos, ya sea inclusive zinc, litio o pues otros elementos, la proporción de hierro, magnesio o el lugar donde se encuentren, digamos, como igual que en este, que se puede ver solo el magnesio se encuentra entre estas capas, pero el hierro y el magnesio sí se encuentran alternados en los octaedros de intercapas. ¿Sí? Entonces, mientras que acá solo hay magnesio, acá sí se encuentra hierro magnesio. Esto va a definir algunas diferencias al momento de yo escribir las cloritas. Pero a nivel macroscópico, la que va a diferenciarlas es, digamos, que su carácter, digamos, de tono verde. ¿Sí? Entre ellas. Tanto así, digamos, que es raro uno llegar a definir realmente a nivel macroscópico o inclusive en petrografía si una de estas capas se encuentra, si realmente en una muestra uno va a diferenciar, digamos, que la clorita entre chamosita, clinocloro, realmente uno no llega a diferenciar en esos aspectos, igual que en el caso de la saponita, suele ser más por niveles de paragenes. En petrografía se suele usar, digamos, solo la clorita o, digamos, la alteración que puede ser, digamos, de otros elementos, pero no se especifica, digamos, la. Ahora, respecto digamos, a qué técnicas o, digamos, qué escalas los filosilicatos presentan una dificultad particular, digamos, dentro de sus clasificaciones.
Por un lado, digamos que si revisamos la mayoría de los filosilicatos, digamos que representan estos tres grupos, que son la conita, la pirofilita y la esmercita, son arcillas, son minerales muy disgregados. ¿Sí? Realmente, según la escala en la que uno lo ve, realmente suele ser en petrografía verse. Ay, perdón. Digamos, como una serie de agregados alrededor de otros minerales. Estos minerales ya pueden ser plagioclasa, pueden ser alteración de feldespatos o parte, digamos, de minerales de transporte o pequeños de la moscovita. Lo otro es que los filosilicatos, pues digamos que son parte de uno de los grupos más amplios. Tanto yo las puedo tener dentro de rocas ígneas, como es el caso de la lepidolita, de la margarita. Yo lo puedo tener en rocas ya metamórficas, digamos, la flogopita, la hilita, digamos que ya me empieza a hablar de metamorfismo. O lo voy a tener también ya en ambientes meramente de transporte. ¿Sí? Entonces ya lo voy a tener como parte de todo el material reloj, toda la meteorización y erosión de todas las cuencas. Realmente se suele hacer, digamos, a niveles de campo, observaciones sobre su textura, ¿sí? La textura de arcillas, digamos, uno empieza a hablar de tamaño de la partícula, los filosilicatos en general tienen un tamaño de partícula pequeña, a excepción de las micas, que son las ígneas y metamórficas, que suelen ser de mayor tamaño. Las filosilicatos sedimentarias suelen ser muy pequeños para diferenciarlos. Entonces digamos que se habla a niveles texturales en la roca. Ya en petrografía, digamos, uno alcanza a identificar como ciertas fases o ciertas diferencias en niveles petrográficos. Algunos minerales, digamos que se ha encontrado, realmente ya su diferencia Denis se silenció, no sé por qué, no lo escuchamos. Bueno, mientras Denis vuelve, pues voy a ir enviando el formato de asistencia. En tema de caracterización, suele ser, digamos, que bastante necesario, digamos, hacer un análisis específico en cada una de estas arcillas. No, bueno, no, quedo en algún momento pendiente en el tema de difracción, digamos que no tengo los datos organizados. Muchas veces se necesita, digamos, análisis complementarios como difracción, Raman o otras técnicas que me permitan diferenciar el tamaño de los enlaces, debido a que, digamos, si vemos,
la diferencia. Ya. Eh, si digamos que vemos la diferencia acá ya en estas estructuras, eh, digamos que vendo el eje C representa como ese eje transversal. La diferencia entre lo que serían las cloritas indica. Y entonces, creo que sí se vea bien. Entonces, realmente la diferencia, digamos, entre varias de estas estructuras, debido a su comportamiento bidimensional, muchas de sus propiedades son similares, digamos, en el caso de la exfoliación o, digamos, la tendencia a partirse entre estos enlaces. Esto se debe a que precisamente los enlaces entre, entre estas capas, acá son enlaces meramente de Van der Waals o enlaces iónicos que no tienen mayor fuerza. A diferencia, digamos, de los enlaces que sí tenemos entre los tetraederos y los octaederos, pues ya van a ser enlaces covalentes. Y la distancia, digamos que el tamaño, digamos, la forma donde se ubiquen, van a ser, digamos, que marcar la diferencia. En el caso de las cloritas, por ejemplo, son estructuras que llegan a 14 angstrom, bastante amplias, donde me permiten, digamos, ingresar bastante átomos. En el caso, digamos, de la margarita, de la vermiculita, precisamente ellas son arcillas expansivas. Acá, digamos que lo que va a cambiar en estos factores, en el caso de la vermiculita, va a ser de 28 amperes. De ahí a que esta estructura, digamos que en el SPECIF no lo muestran, suele tener precisamente acá, alcanzar a meter varios compuestos de agua o inclusive algunos... no veo tu pantalla. Volatiles orgánicos. Alcanzan a incrementar. Y el talco, por ejemplo. El talco suele tener igualmente, digamos, ay no, está raro. Y la pirofilita. Acá.
Entonces, digamos que acá siguiendo las coordenadas, las estructuras, por ejemplo, de la pirofilita va a ser de 14 amperes. La distancia entre estas capas tetraedro y octaedro que tenga, como del átomo o de las estructuras que yo vaya a tener internas. Otro, digamos, también va a ser la estabilidad que va a tener estas estructuras respecto a temperaturas y respecto a ambiente. Bueno, creo que Denis tiene problemas técnicos. Yo creo que si se conecta y si me escucha, yo creo que podemos dejar ahí. Tal vez para remontar, bueno, retomar en algún otro momento. Ok. ¿Sí me escucha? ¿Ya me escuchan? Sí, Ahora sí, ahora sí. creo. Sí, ahora sí se escucha. ¿Ya me están escuchando? Ok, pues, no sé, tenía un problema. Bueno, creo que ahorita no les pude mostrar esta, creo que ahorita no estaba mostrando pantalla, que era la parte de cierre realmente. Entonces, como les comentaba, realmente los filosilicatos son unos elementos minerales muy comunes, realmente. Tanto en ambientes, digamos que estos son ambientes volcánicos. En ambientes volcánicos es muy común encontrar nacrita, es muy común encontrar, bueno, todo el grupo de la caulinita como parte de la alteración de los feldespatos, encontrar micas, biotita, moscovita, clorita en estos ambientes. Y también, digamos que la alteración ya meteórica en estos ambientes. Entonces, según el nivel, la tabla de agua, podemos encontrar zonas de caulinitización, flujos, digamos, en el transporte digamos, de esmectita, que es el mineral, esmectita, vermiculita, monmorillonita, que suelen ser, podemos tenerlos como minerales de transporte que se van transportando y sedimentando. O, por ejemplo, también tenemos muchos filosilicatos en lo que es la producción de los suelos. Entonces, en el proceso de meteorización y de alteración de un suelo, en este caso de un suelo de tendencia máfica, vamos a encontrar clinopiroxenos, ortopiroxenos, olivinos, digamos un mineral, digamos algo que podemos encontrar de pronto cordillera occidental, ese tipo de asociaciones. Cuando empezamos a tener digamos, como venas, fracturas o estos minerales empiezan a cristalizar, a alterarse en algunos otros cristales, en algunos otros minerales, digamos que podríamos empezar a tener como anfibolitas, choicitas y talco, digamos que parte del talco como parte de esta serpentinización, serpentinitas, obviamente. Eh, Cuando ya empezamos a hablar de una roca ya alterada, de un suelo propiamente, un saprolito, es común, digamos que como les mostraba, una saponita, ¿cierto? Que es este mineral del grupo de las esmectitas, en estos. Como mostraba, digamos, al inicio, digamos que la saponita esperaríamos encontrarla en esta zona, digamos como posterior, que es, digamos, como esta
matriz, cuando uno va y mira de pronto la saponita, que es esta, precisamente, digamos a nivel macro, esta es la forma como se va a observar la saponita. Eso ya es bien cristalizadito, bien bonito. Y otros, hasta que digamos que finalmente muchos de estos minerales suelen quedar en suelos, digamos, muy avanzados. Realmente vamos a tender a estructuras cada vez más simples, ¿sí? Entonces a tener estructuras como la saponita, a pasar inclusive a caolín o finalmente a gipsita, que ya no hace parte de los filosilicatos, pero y digamos que como parte de estas alteraciones o un reciclaje, igual, digamos en el caso de la esmectita, en ambientes metamórficos pasan a ser hilitas. Entonces realmente son un grupo muy amplio, muy variado, que realmente los que se conocen, digamos que los que más fáciles son de identificar, que no sea obviamente con técnicas analíticas, va a ser el grupo de la mica, digamos la moscovita, al ser la mica blanca, la biotita, la mica negra, la lepidolita, por el cantidad de litio, el color violáceo, y en el caso, digamos, del caolín, por esa propiedad que les comentaba al tacto de la lengua, digamos que va a secar la lengua. Más allá de eso, digamos que poder diferenciar a nivel macroscópico realmente es muy difícil. Yo lo considero inclusive pues muy descabellado, si no es de pronto por color, digamos que es lo que se refiere a la tabla de colores de Munsell, ¿sí? Que es una tabla de suelos que me suele indicar de pronto las tendencias de algunas arcillas. Aún así, ya realmente en muchos casos, como la diferencia es estructural y es cristalina, ya se debe recurrir como a técnicas de difracción y eso, que se podría dejar de pronto más adelante en otra charla. Ya, espero que ahora sí me hayan escuchado mejor esta parte final y ya. Listo, muchas gracias, Denis. Sobre todo por la parte del uso de Mindat para la cristalografía, que pues, creo que es bastante interesante. Sí, Eh, ahí está todo, o sea, realmente en Mindad. Y lo bueno es que Mindad tiene todos los minerales, digamos que si uno va, cuando necesiten también, digamos, clasificación, ahí que está, digamos que ya que lo nombraste, digamos, les voy a mostrar un poquito, inclusive pronunciación de cómo se debe pronunciar algunos minerales, bastante coqueto la verdad. Cristalografía, difracción y si no estoy mal, eh, también en términos ópticos. Entonces, digamos, por ejemplo, cuando estén en petrografía, les va a ser muy útil de pronto encontrar esta información, los ángulos de birrestringencia, en qué ángulo va a estar, y la fórmula común. Digamos que también a veces uno en metamórficas le irán pidiendo a veces estas fórmulas como, esta es la fórmula IMA, y de pronto, digamos, las fórmulas estequiométricas. Adicional, pues, digamos que a veces es bueno, tiene localidades o digamos como algunas fotos o asociaciones, entonces al menos te dicen, bueno, este mineral con qué otro mineral ha sido encontrado, entonces que eso a veces es muy interesante. Yo sí recomiendo bastante Mindat en ese tema. Voy a dejar de listo. presentar. Gracias, Denis, otra vez y Ángel por su charla. Yo creo que pues agradecerles de nuevo por estar. Estas charlas pues estuvieron un poco más pesadas a nivel de geoquímica y cristalografía, pero pues bien preparadas. Lo del Kahoot va a estar, si 8 personas o 10 escriben que sí están en el Kahoot, o sea que sí, en el chat, mandamos el Kahoot. Les digo desde ya que ya definimos más o menos los premios. Va a ser como o sea, solo porque ustedes en serio estuvieron acá, voy a dejar de grabar para no el spoiler. Eh, pues vamos, a lo largo de la charla hemos hecho los Kahoots. Al final va a ser como un Kahoot final en donde se van a recoger todos los ganadores